Franz la había seguido sigilosamente sin que ella lo notara. No pudo evitar preocuparse por ella. Se preguntaba si estaría bien. Su prometida, Ela, le había contado que su cinta fue encontrada en un charco, no muy lejos del lugar del juego. Ela solo especuló que al parecer la intención de su hermano era bastante clara, y lo hacía para que todos lo vieran. Además, aseguró que con eso insinuaba que no se casaría con ella, que solo era un juego. Tanto su padre como su madre pensaron que ese matrimonio forzado por el emperador era una buena oportunidad. La novia solo era alguien sin valor, y era claro que sería una carga para su despreciable hermano. ¿Y si eso pasaba, cuál sería el futuro de esa mujer? Todos la despreciarían y rechazarían, incluso Bastian, pero si tan solo Odette fuera suya. Al día siguiente, Bastian estaba enfrascado en una nueva tarea: proporcionar a Odette la vestimenta adecuada. No podía creer que el emperador fuera tan mezquino como para utilizarla para proteger a su hija sin brindarle la indumentaria apropiada. Era natural que todos en el ámbito social la llamaran princesa mendiga. Por esa razón, Bastian pensó en darle al menos un vestido para mitigar un poco esa etiqueta. Después de mucho revisar y sin llegar aún a una decisión, su mayordomo, Robis, quien hacía poco se había retirado tras mirarlo con sorpresa, regresó informando que había un disturbio en la puerta principal. El duque, dicen, había armado un alboroto solicitando verlo. Semanas atrás, después de ser estrepitosamente expulsado de la casa de apuestas que frecuentaba debido a la falta de dinero, el duque, dicen, lamentaba enormemente haberse encontrado con esos oficiales navales. Desde ese entonces, su situación con esa casa solo había empeorado. Resignado y reacio a retirarse, un hombre se le acercó y lo reprendió por su comportamiento, en lugar de cuidar a su hija mayor. Sorprendido, el duque preguntó a qué se refería. El hombre respondió que todo indicaba que su hija estaba saliendo con un hombre, probablemente buscando obtener algún beneficio. El duque negó rotundamente que eso fuera cierto. Para él eran meras tonterías, pues conocía bien a su hija. Sin embargo, el hombre, quien vivía cerca, señaló que si eso no era cierto, ¿por qué ella salía con sus mejores prendas? Además, unos días antes la había visto bajar de un carruaje muy llamativo. Solo entonces el duque prestó más atención a sus palabras. El hombre añadió que por la apariencia del carruaje probablemente se trataba de alguien rico, y preguntó si no le importaba, como padre, lo que hacía su hija. Después de esa conversación, el duque no pudo evitar pensar en los movimientos de Odette. Últimamente ella había estado saliendo mucho, y todo parecía indicar que escondía algo. Ya estaba cerca de su vivienda cuando la vio. Sin duda, usaba las mejores prendas que tenía. Se escondió antes de que ella lo notara para vigilar cuáles eran sus próximos movimientos. ¿Acaso era cierto lo que decía ese hombre? Tenía que asegurarse si lo que había escuchado era cierto, y decidió comprobarlo personalmente. Así que la siguió. Su hija se había dirigido a la famosa calle Reinfeldt, y fue entonces cuando la vio. Era cierto. Se estaba viendo con un hombre. Observó bien el rostro del oficial. Se le hacía muy familiar. Pensó un momento hasta que recordó. Era el oficial que había ganado la apuesta. Ahora se encontraba cara a cara con ese oficial. El duque, dicen, con emoción desdeñosa, comenzó la conversación, diciendo que no esperaba que un hombre tan vulgar como él fuese el héroe del imperio. Bastian comentó que su primer encuentro fue desafortunado, por lo cual no llegaron a conocerse bien. Aún así, el duque respondió que no pensara en engañarlo, ya que él estuvo presente. Bastian simplemente respondió que era bueno no tener que dar explicaciones, y que el duque debía ir al grano. La expresión del duque cambió a una más despectiva. Golpeó la mesa levantando la voz y exclamó que un hombre con un linaje tan sucio como el suyo, nieto de un chatarrero, no podía codiciar a la hija de una princesa. Él no tenía ninguna intención de darle a su hija a alguien como Bastian. Bastian lo observó sin inmutarse y alegó que el duque parecía un perro. Su descripción pareció alterar al duque, dicen, pero Bastian agregó que ahora no sonaba como el hombre que había intercambiado a su hija en una apuesta. Quizá en ese tiempo que no se vieron, había cambiado de opinión. Igual de alterado, el duque contestó que solo fue un error porque estaba acorralado. La respuesta de Bastian fue que si él no hubiera sido tan amable, su hija no habría corrido con la misma suerte y habría sido muy deshonroso para ella. Las palabras de Bastian desconcertaron al duque. Había escuchado que ese hombre estaba enamorado de Odette y parecía que ese amor era tan profundo que los rumores corrían por toda la sociedad.
Él sabía mejor que nadie lo ciego que podía ser un hombre enamorado, así que decidió jugar su carta. Argumentó que Bastian estaba siendo tan grosero con él solo porque confiaba en el respaldo del emperador, pero estaba equivocado. Odette era su hija, y no importaba lo que el emperador quisiera. Si Bastian deseaba salir con ella, necesitaba su permiso. Como padre, él tenía todo el derecho de casar a Odette con quien quisiera. Además, su hija podría conseguir a alguien mejor, como alguien con un título. Bastian, según el duque, no tenía otro atributo más que su riqueza. Así que, si realmente quería estar con su hija, tendría que demostrar esfuerzo y darle la sinceridad que él merecía como padre. Bastian, sin inmutarse, preguntó si el esfuerzo y sinceridad de los que hablaba el duque no eran más que una solicitud de dinero. Antes que el duque pudiera reaccionar, Bastian aclaró que no obtendría nada de él. Si el duque quería casar a su hija con alguien más, solo tenía que esperar, ya que el emperador no lo permitiría. Mientras tanto, debería ser cuidadoso, porque con su burdo comportamiento, y si se conocía lo que había hecho esa noche, el nombre de su hija se vería manchado, lo que sería un gran obstáculo para su futuro matrimonio. Tales palabras solo alteraron aún más al duque, pero Bastian continuó con su discurso. Le recomendó esperar en silencio y que le devolvería a su hija, al igual que lo había hecho esa noche. El duque temblaba de frustración. Bastian sabía muy bien que el duque quería sacar a relucir su estatus de noble para menospreciarlo, pero simplemente le dijo que si tenía alguna queja al respecto, solo tenía que solicitar una audiencia con el emperador. Como Bastian había previsto, el duque arremetió contra la mesa, muy alterado. Pero Bastian lo dejó ahí, sin sorprenderse por su comportamiento. Sin duda, era bastante patético, algo que tenía muy presente desde la primera vez que vio a esa mujer. Bastian ordenó a su mayordomo que se asegurara de que el duque regresara a salvo y que agendara una cita en una boutique, ya que tenía intención de comprar varios vestidos. La noche más oscura en la memoria de Bastian ocurrió cuando, al buscar a su madre, abrió la puerta de su dormitorio y la encontró en un estado devastador, acompañada de las dos personas que él percibía como los verdaderos culpables de su sufrimiento. Esa escena no solo destruyó cualquier emoción positiva que pudiera haber albergado. Bastian despertó. Era la misma pesadilla recurrente que enfrentaba, un tormento constante de lo que lo mantenía atrapado en ese momento oscuro de su pasado. Los resultados de la revisión médica mensual indicaron que el hombro izquierdo de Bastian estaba completamente recuperado tras la intervención a la que fue sometido. El doctor Kremer expresó su sorpresa por la rápida mejora de Bastian y comentó que estaba listo para volver al frente, aunque no lo aconsejaba. Bastian respondió que esperaba que el almirantazgo recibiera su informe sin incluir su recomendación médica. Ante esas palabras, Kramer, llamándolo por su nombre, le preguntó por qué no dejaba el servicio militar. Añadió que Bastian ya había ganado suficiente prestigio y, sinceramente, no quería firmar un documento que pudiera enviarlo de nuevo. Bastian, con calma, replicó que su tarea principal, incluso en el frente, era mantener la paz. Kramer lo reprochó, recomendándole que, a pesar de sus palabras, había regresado herido, y preguntó qué pasaría si volviera a suceder. Bastian respondió que su lesión no estaba prevista, y que si volvía a ocurrir, simplemente lo tragarían otra condecoración. Al ver la expresión de Bastian, Kramer recordó cuán difícil era comprender la mirada en sus ojos, al igual que 14 años atrás. La determinación de Karl Illis de acusar a la pareja Clausewitz de maltratar en secreto al hijo de su difunta esposa nunca se concretó. Estaba claro que el maltrato, sutil y cruel, había ocurrido durante mucho tiempo, pero no dejaron evidencia alguna, y todo fue justificado como parte de la educación sucesoria. Jeff Clausewitz se volvió a casar poco después de que su primera esposa falleciera, y el hijo de su segunda esposa nació antes de tiempo, a los 7 meses. Incluso con un hijo nacido de su aristócrata esposa, Jeff expresó su intención de hacer sucesor al hijo de su primera esposa, en un intento de sofocar los rumores sobre su relación extramarital. La educación de Bastian fue confiada a tutores expertos y reconocidos, también para callar los rumores de la falta de afecto de Jeff hacia él. Sin embargo, la disciplina fue tan estricta que era imposible que un niño pequeño pudiera cumplir con las expectativas. Su entrenamiento era tan intenso que se despertaba antes del amanecer. Ya perfectamente vestido, pasaba
todo el día realizando tareas académicas difíciles para un niño de su edad, seguido de un severo entrenamiento físico que se asemejaba a un régimen militar. Leía y escribía hasta que sus ojos se enrojecieran y sus manos se hincharan. A pesar de caerse del caballo y casi hacerse un daño grave, aprendió a montar. Lo dejaban solo por la noche con un arma, en un frío intenso. Desde los 6 hasta los 12 años, Bastian vivió dentro de los muros de la familia Clausewitz. Fue en esa clínica donde Kramer conoció al niño por primera vez. Aún recordaba aquellos días similares a ese día en particular, cuando Carl Illis llegó al hospital con su nieto, rogando que se encontraran pruebas de maltrato. Bastian, hijo de Sofía, tenía la misma apariencia de Jeff Clausewitz, el hombre responsable de la desaparición de su madre. La idea de que Bastian no pudiera escapar de un destino similar al de su madre era imperdonable para Carl. Clausewitz deseaba deshacerse de su hijo mayor y abandonarlo como lo hizo con su difunta esposa, mientras que Illis, el abuelo, quería vengar a su hija haciendo que el niño fuera su sucesor. La batalla entre las dos familias, que había comenzado tras la muerte de Sofía, terminó con la victoria de Clausewitz. Durante la revisión se encontraron marcas y cicatrices en Bastian, pero Clausewitz había encubierto bien sus rastros. Todas las lesiones fueron atribuidas a accidentes ocurridos durante sus clases como sucesor, lo que impidió que la acusación de Illis en contra de su yerno no se concretara, gracias a la astucia de Clausewitz. Kramer, al mirar a Bastian, no podía evitar recriminarse por no haber cubierto bien la desaparición de Sofía. Tal vez, así, el resentimiento de Illis no habría crecido tanto y la venganza inconclusa no se habría convertido en la carga que ahora pesaba sobre los hombros de Bastian. Odette fue llevada sorpresivamente por Bastian a la boutique Sabine. El día anterior había recibido una breve nota que la citaba en la plaza central, y al llegar, siguió la sugerencia de Bastian y entraron a la tienda, donde fueron recibidos por la mismísima propietaria, Hilda Sabine. Por lo que escuchó de su conversación, Sabine era una vieja amiga de la tía de Bastian, que a petición suya había despejado toda su agenda para atenderles. Odette, tranquila, asumió que se trataba de una visita de cortesía para saludar a una conocida. Sin embargo, su sorpresa fue mayúscula cuando la propietaria se acercó a ella y le sugirió que primero le tomaran las medidas. Atónita, Odette intentó aclarar el malentendido, pero Bastian le solicitó un momento para hablar en privado. Una vez solos, Odette lo confrontó con indignación, acusándolo de ser grosero al llevarla allí sin explicarle nada. Bastian, sin inmutarse, le respondió que la boutique no tendría espacios libres hasta el próximo año y que él había conseguido esa cita solo por la amistad de su tía con la propietaria. Frustrada, Odette replicó que eso no era importante, ya que no deseaba recibir regalos de su parte. Sentía que prácticamente la estaba obligando a aceptar sus obsequios. Con voz fría y acercándose repentinamente, Bastian le interrumpió, preguntándole si creía que le estaba haciendo un regalo. Odette quedó sin palabras. Luego, Bastian se dirigió al sofá y con una mirada tranquila le preguntó si sabía cómo la llamaban en la sociedad. Antes que pudiera contestar, él mismo lo hizo, princesa mendiga. Todos sabían que ella era su compañera, y si la ignoraban por no vestir ropa a la medida, ¿no sería difícil para ella también? Odette, indignada, le recordó que su relación solo era una actuación y que ambos habían previsto las repercusiones, como el declive de su reputación. Bastian asintió con desdén y respondió que para él el honor y la dignidad eran irrelevantes, pero no el dinero. Estaba orgulloso de su fortuna, tanto como ella de su sangre noble. Él exigía lo mejor de lo mejor, lo más caro y lujoso, y ella, como su compañera, entraba en ese estándar. Esas palabras colmaron el orgullo de Odette, quien con calma respondió que tampoco le agradaba su apodo despectivo, pero lo aceptaba porque creía que era su deber, y esperaba que Bastian mostrara el mismo nivel de consideración. Sin embargo, él no se inmutó. Pensó que tras esa conversación ella aceptaría, pero para su sorpresa, Odette lo enfrentó con una expresión tranquila y solo dijo que su apodo era inevitable, algo que no podría cambiar a menos que naciera de nuevo. Al ver que sus palabras surtieron el efecto esperado, Bastian cambió de tema, incitándola a centrarse en lo que sí tenía solución. Ya en la medida, Hilda Sabine observaba con admiración la figura de la princesa Odette. Era, sin duda, mucho más hermosa de lo que había anticipado en su primer encuentro. Ahora entendía por qué Bastian se comportaba de forma inusual con una dama tan seductora como ella. Salió a buscar un vestido que había preparado
aunque fue testigo de una escena inesperada. Odette estaba sintiendo frío por la poca vestimenta que llevaba debido a la toma de medidas. Tosió ligeramente. De pronto se escuchó la voz de Bastien llamándola. Le informó que le estaba pasando una manta, ya que el personal estaba muy ocupado, asegurándole que no vería nada y giraría la cabeza. Cuando Odette abrió la cortina, comprobó que Bastien, tal como lo prometió, dirigía su mirada a otro lado. Rápidamente tomó la manta de sus manos y no pudo evitar preguntarse si realmente estaba preocupado por su tos. Sabine, que había presenciado el momento, sonrió con socarronería. Los miedos de su amiga acerca de Bastien estaban infundados, y ella lo había confirmado solo con una mirada. Después de todo, tras años en el negocio, había aprendido una verdad simple. El dinero que un hombre gasta en una mujer es la prueba más clara de que le interesa. Al final, un carruaje repleto de vestidos, zapatos y otros artículos era cargado ante una sorprendida Odette. No podía creer el despilfarro de dinero. Bastien había gastado más en unas horas de lo que su familia necesitaba para vivir durante todo un año. Mientras observaba la escena, Bastien, satisfecho, anunció que le sería difícil cenar juntos, ya que tenía un compromiso previo. Para Odette, esa noticia fue un alivio, ya que tampoco planeaba hacerlo. Acordaron que ella utilizara el carruaje para regresar, y Bastien se despidió de ella. Odette observó los artículos con cierta reticencia. Aunque Bastien había insistido en que todo era por su dignidad e imagen, ella no podía evitar sentir que estaba recibiendo regalos de su parte, y eso le incomodaba. No quería depender de él, pero ahora se veía obligada a hacerlo. Con solemnidad, le agradeció por todo antes de despedirse, en una actitud que parecía fría, pero cargada de significado. Bastien pensó en las últimas palabras mientras sonreía para sí. La joven había sido formal hasta el último instante. Al llegar a casa, fue recibido por Robis, visiblemente alterado, quien le informó rápidamente que la princesa Isabel estaba esperándolo. Antes de que pudiese reaccionar, la princesa se abalanzó sobre él, informándole con suma alegría que había ido a verlo, dejándolo completamente paralizado ante la inesperada noticia. Isabel esperó ansiosamente la reacción de Bastien, pero al levantar la vista, la mirada que él le dirigía la paralizó. Era una expresión que jamás había visto el capitán, una que nunca pensó que podría ser posible. Instintivamente, su cuerpo tembló. Bastien se apartó de su abrazo y con voz firme le informó que la llevaría de vuelta al Palacio Imperial. Atónita, ella respondió con urgencia que no podía hacer eso, confesando que había salido en secreto del palacio. Después de todo, le había administrado somníferos a la niñera y robado la ropa de las criadas, logrando salir a escondidas tras un esfuerzo considerable. Aún alterada, trató de explicar lo difícil que había sido su ida. La mirada fría de Bastien no cambió, mientras respondía que debía irse de inmediato, pues pronto llegarían los guardias a buscarla. Pero esas palabras no hicieron más que desesperar a la princesa. Molesta, lo acusó de tratarla como una niña, insistiendo que ya era una mujer adulta, una mujer decente, dispuesta a renunciar a su estatus noble para estar con él. Bastien, imperturbable, contestó que fuera una niña o una mujer adulta, eso no tenía nada que ver con él. Lejos de comprender, la princesa le preguntó si su rechazo se debía a su noble posición como hija del emperador. Con una expresión de heroína trágica, proclamó que anhelaba deshacerse de su título si eso significaba estar a su lado. Pero para Bastien, sus palabras solo intensificaban el sentimiento de aversión que crecía dentro de él. Era evidente que la princesa intentaba destacar su estatus y superioridad. En contraste con Odette, Isabel había vivido una vida privilegiada. No estaba acostumbrada al rechazo, convencida fanáticamente de que todo el mundo le debía amor y devoción, y parecía incapaz de entender la humildad. La hija del emperador había ignorado por completo el honor de su prima, quien, reducida a la pobreza, luchaba desesperadamente por mantener su dignidad, y a quien no había dudado en humillar públicamente, llamándola mendiga. Cansado, Bastien se acercó a Isabel, quien al sentir su impotente presencia, retrocedió instintivamente. Le recomendó que se aferrara firmemente a su posición, refiriéndose a ella respetuosamente como princesa. Sin embargo, en un tono que rozaba la advertencia, añadió con una voz amenazadora que la heló la sangre. Su paciencia y consideración se debían únicamente a que ella era la hija del emperador. La princesa, atónita, no pareció entender a qué se refería. Pero Bastien añadió que debía agradecerle a su padre. Solo entonces
Al escuchar esas últimas palabras, la realidad comenzó a caer sobre Isabel. Con los ojos llenos de lágrimas, se dejó caer de rodillas, sollozando y suplicando. Entre sollozos contó todo lo que había hecho, lo había hecho por él. Pero Bastian, inmutable, escuchó el llamado de la puerta. Los guardias habían llegado. Ignorando las súplicas fervientes de Isabela, le respondió que el único sentimiento que podía ofrecerle era la lealtad de un soldado hacia la familia imperial. Esas palabras, dichas con sinceridad, rompieron por fin las ilusiones de la princesa y la trajeron de golpe a la realidad. Bastian abrió la puerta e informó al guardia de la presencia de la princesa, explicando que había descubierto que ella estaba ahí, a regresar después de sus asuntos. Se ofreció llevarla al mismo palacio, pero el guardia lo detuvo. «Debe acompañarnos», dijo el guardia. «Esa es la orden imperial. Debemos regresar al palacio cuanto antes y en silencio». La orden tomó por sorpresa a Bastian. Al parecer, él también era el objetivo de la ira del emperador, consecuencia directa de la imprudencia de la princesa. En la residencia dice, Tila abrazaba con alegría a su hermana tras escuchar que irían al parque de atracciones. La emoción de la joven contagió a Odette, pues Tila era su mayor tesoro. El trabajo como tutora que Odette había visto en un folleto ofrecía un salario mejor de lo esperado, además de incluir un lugar para vivir. Si esa oportunidad hubiera aparecido antes, quizá no habría tenido que involucrarse en la farsa con Bastian, pero recordar la amabilidad que él mostró aquel día solo la confundía, pero sacudió esos pensamientos. Bastian era simplemente alguien con quien tenía un acuerdo matrimonial. Ambos lo hacían por conveniencia, y ella solo debía cumplir el contrato hasta el final. Odette imaginaba cómo sería mudarse al cálido sur, pensando que sería una buena idea para empezar una nueva vida en una pequeña ciudad costera. Con entusiasmo, le preguntó a Tila qué pensaba de vivir lejos de la capital, solo las dos. Tila, algo desconcertada, preguntó por qué irse de la ciudad. Odette le explicó que en la capital había demasiada gente y que los precios eran muy altos. Un pequeño pueblo sería mucho más asequible y cómodo. A pesar de la explicación, Tila dudaba y respondió que lo pensaría. Al ver la incertidumbre de su hermana, Odette se dio cuenta de que solo la cuidaría hasta que fuera mayor y pudiera valerse por sí misma. Quizá llegado ese momento, tomarían caminos distintos. Aunque esa idea le dolía, sabía que lo más importante era que Tila pudiera seguir sus propios deseos y vivir libremente. Cuando Tila se disponía a retirarse a su habitación, recordó algo y le preguntó a Odette si conocía al señor Clausewitz. El nombre tomó por sorpresa a Odette, quien rogó internamente que su hermana no hubiese escuchado nada comprometedor. Le preguntó dónde había oído ese nombre, a lo que Tila respondió que ese día había llegado un visitante a la casa. Pensó que se trataba de un problema de dinero, pero su padre mencionó que Bastian Clausewitz lo resolvería todo. El hecho de que su padre conociera a Bastian y lo relacionara con asuntos financieros inquietó profundamente a Odette, quien decidió salir de inmediato a pesar de la hora, para aclarar la situación. El sonido de una bofetada resonó en el salón del Palacio Imperial. La emperatriz, al ver a Bastian entrar, lo abofeteó sin decir palabra. Luego lo atacó con duras acusaciones, culpándolo de haber jugado con la familia imperial, y le advirtió que no permitiría que abandonara el palacio esa noche. Su ira era evidente e irracional. El emperador, con un tono calmado pero firme, le solicitó que se tranquilizara y ordenó que la sacaran del salón. Antes de irse, la emperatriz lanzó una última mirada de odio hacia Bastian. El emperador suspiró cansado por lo delicado de la situación. «Isabel partirá al amanecer», informó el emperador. «No regresará hasta la boda. Oficialmente, la razón será su frágil estado de salud, que requiere descanso». Bastian, manteniendo la compostura, respondió con solemnidad que comprendía la decisión. El emperador lo observó detenidamente con ceño fruncido, intentando descifrar lo que había detrás de su calma. Aunque la fuga de la princesa hacia la residencia de Bastian estaba confirmada, no había pruebas de traición de parte suya. Desde el baile, el emperador había ordenado que lo vigilaran de cerca. Bastian había seguido su agenda apretada, a reuniones con varias personas, exámenes médicos y un paseo con Odette a una boutique de lujo, donde le compró numerosos regalos. También descubrió que Bastian se encontraba frecuentemente con la hija del duque Lavier. Y el emperador comenzó a preguntarse si Bastian era un oportunista que cortejaba tanto a la sobrina del emperador como a la hija de un noble. Sin embargo, no había evidencia de que estuviera relacionado con las escapadas de Isabel.
El emperador mencionó los nombres de las mujeres con las que Bastien había estado relacionado: la princesa de Berg, la hija del duque Lavier y Odette. Luego, con un tono inquisitivo, le preguntó si había alguna otra mujer que debía conocer y quién era exactamente Bastian Clausewitz. Con firmeza, Bastian respondió que cumpliría cualquier orden que el emperador le diera. El emperador, notando su seguridad, elogió su lealtad y heroísmo, pero también recibió algo más profundo. A pesar de la postura respetuosa de Bastian, sus ojos reflejaban la mirada de alguien que no se sometería fácilmente. Era la mirada de una bestia que en las circunstancias adecuadas podría volverse en contra de su amo. Reflexionando un momento, el emperador continuó: «Sea cual sea tu situación, has manchado el honor de mi hija y el de la familia imperial. Esto no se trata solo de una boda, sino de la estabilidad del imperio. El matrimonio entre el príncipe de Belop e Isabel debe llevarse a cabo». Bastian, manteniendo su tono formal, expresó que también deseaba que la alianza matrimonial tuviera éxito. Sin embargo, si algo sale mal con este matrimonio y pone en peligro la seguridad del imperio, no te perdonaré. El emperador claramente se refería a los sentimientos que Isabel tenía por Bastian. Con todo el respeto posible, Bastian propuso que si era necesario, podía regresar al frente de inmediato, incluso al día siguiente. Esta sugerencia enfureció al emperador, que levantando la voz le preguntó si realmente creía que eso resolvería el problema. «No, Bastian. Lo que debes hacer es casarte, y debes hacerlo de inmediato», dijo el emperador con firmeza. Ante la expresión sorprendida de Bastian, el emperador agregó con desdén: «Si lo deseo, no saldrás caminando de este palacio. No sería difícil que el héroe de la nación termine muerto en cualquier lugar despreciable». Refiriéndose claramente a lugares de mala reputación, el emperador prosiguió con ironía: «Deseo que Odette sea tu esposa, aunque no me importaría si eliges a otra. Podrías fugarte con la esposa del conde Lennart si lo prefieres. Lo importante es que te cases antes del festival de verano. El matrimonio durará 2 años o hasta que Isabel se case con el príncipe de Belop y tenga su primer hijo». Bastian, con la misma cortesía de siempre, señaló que quedaba menos de 2 meses hasta el festival. El emperador, acercándose un poco más, respondió con una voz firme: «El tiempo apremia, aunque tu elección más fácil sería desaparecer de este mundo». Con voz temblorosa pero cargada de amenaza, ordenó que Bastian se casara de inmediato y mostrara al mundo una pareja perfecta, para que el príncipe heredero de Belop no descubriera lo ocurrido con Isabel. Al ver el silencio de Bastian, el emperador, en tono burlón, le preguntó: «¿Por qué esa expresión? ¿No dijiste que obedecerías cualquier orden que te diera?». Bastian quiso responder que el matrimonio era otro asunto, pero el emperador lo interrumpió: «Cumplirás esta orden, y cuando todo termine te concederé cualquier cosa que desees, ya sea un título o una concesión. Lo que pidas será otorgado, y si obedeces», añadió el emperador inclinándose ligeramente hacia él, «demostrarás quién realmente es Bastian Clausewitz». Odette llegó a la casa sintiéndose derrotada. Cuando visitó la residencia del capitán, el mayordomo le informó que su amo aún no había regresado. Por un momento sintió alivio. El amable mayordomo le sugirió que dejara un mensaje para Bastian. Viendo lo colaborativo que era, Odette aprovechó para preguntarle si por casualidad el duque Dicen los había visitado. Añadió que eso era lo único que necesitaba saber, y le rogó que fuera sincero. El mayordomo, al notar su desesperación, le respondió con honestidad que sí, el duque había llegado sin una cita previa hacía poco, y ante esa revelación, el corazón de Odette se desplomó. Dejó una nota con la esperanza de recibir una respuesta rápida. A medida que se acercaba a su casa, sus expectativas se desmoronaban. Se preguntaba si la repentina entrega de los artículos y la mención de su padre estaban relacionados. ¿Acaso Bastian sabía de las tormentosas conductas de su padre? Y si ese era el caso, ¿por qué había prometido que se volverían a ver? Lo peor de todo es que había perdido la voluntad de continuar con aquella farsa. Al abrir la puerta del edificio, un escándalo resonaba en la casa. La esposa del administrador despotricaba quejándose de que estaba cansada de esa situación. Odette le escuchó y preguntó qué estaba ocurriendo. La mujer le explicó que nuevamente había alboroto en la casa y que le tocaba lidiar con ello. A pesar de la insistencia de la casera, un pensamiento oscuro se apoderó de Odette: el deseo de huir de todo, de alejarse de aquello que lo oprimía y romper las cadenas de su vida. La casera, al verla inmóvil, insistió nuevamente, sacándola de su ensoñación. Odette se disculpó sinceramente, pidiendo paciencia, y luego subió apresurada. Al llegar a las escaleras, todo sucedió demasiado rápido. Estaba acostumbrada a esta escena, aunque lo había presenciado una y otra vez. Al llegar al segundo piso, vio a su padre
arrebatándole la caja de ahorros que ella y Tila habían protegido con tanto esfuerzo. Tila, llena de rabia, trató de recuperarse con desesperación y su padre, con gesto brusco, le empujó para alejarla, desequilibrándola. En ese momento, Tila, cegada por la furia, lo empujó con fuerza, sin notar que él estaba al borde de las escaleras. El empujón hizo que su padre perdiera el equilibrio y cayera por las escaleras. Al final de la caída, golpeó su cabeza de forma preocupante. El impacto fue severo y quedó claro que la situación era grave. En un rincón apartado de las miradas de todos, en el hospital municipal de Arrats, Odette consolaba a Tila, quien sollozaba de miedo e incertidumbre. Tras un largo silencio, Tila finalmente habló, preguntando a su hermana si acabaría en prisión. Odette, con una voz firme pero reconfortante, le aseguró que eso no ocurriría. Le explicó que su padre no recordaría lo sucedido, algo que probablemente se debía a su estado de embriaguez, y seguramente lo atribuiría a un simple accidente. Le instó a dejar de lado lo ocurrido y asegurándole que fue solo un desafortunado incidente. A pesar de sus palabras, Tila cayó en desesperación. Estaba aterrada de que alguien hubiese presenciado lo ocurrido y de ser culpada. Comenzó a soltar alegorías temerosas, hablando de que podría ser condenada, incluso diciendo que iría al infierno por lo sucedido. Al verla tan angustiada, Odette, con autoridad y casi en un grito, la llamó firmemente para que la escuchara. Le dijo que no había hecho nada malo, que solo había intentado defenderse y que no iba a ser condenada, mucho menos ir al infierno, como ella temía. Odette añadió, si alguien debía cargar con el peso de la culpa, sería ella misma. Le rogó a Tila que guardara el secreto, no por ella misma, sino por Odette. Le pidió que lo hiciera por su bien, para no causar más dolor. Tila, rota de dolor, rompió en llanto y comenzó a disculparse una y otra vez. Odette la abrazó con fuerza, en un gesto que parecía durar una eternidad. A pesar de su propio miedo y ansiedad, Odette estaba decidida a no revelar lo sucedido. Para Odette, el amor hacia su hermana era una responsabilidad que asumía con firmeza, y su fe le daba la fortaleza para soportarlo. Más que nada, haría cualquier cosa por su querida Tila, incluso si eso significaba ir al mismísimo infierno. Bastian llegó a casa a plena luz de la mañana, con las palabras del emperador aún resonando en sus oídos. Faltaba solo un mes y medio para el festival de verano, y si quería llevar a cabo una ceremonia nupcial con la mínima formalidad, debía decidirse por una novia en un plazo máximo a 3 días. La oferta del emperador era tentadora. Obtener la tan ansiada concesión a cambio de un matrimonio de solo 2 años. No había nada que perder. Además, necesitaba ese tiempo para que Sandrine pudiera volver a casarse, lo que les permitiría a ambos tener la experiencia de un divorcio de manera equitativa. Bastian se consoló pensando que solo serían 2 años, mientras la señora Clausewitz se comportaría como una planta más en el jardín, y cuando llegara el momento, simplemente aceptaría una generosa suma de dinero y desaparecería. Todo parecía sencillo. Si pagaba bien, podría encontrar a cualquier mujer dispuesta a ofrecerse voluntariamente. Mientras caminaba por el pasillo, se detuvo a pensar en Odette, quien por el momento desempeñaba el papel de su prometida. Al reflexionar se dio cuenta de que no había mejor opción que ella, aunque le causaba cierta culpa usarla dada su lamentable situación. No podía negar que solo pensar en Odette le hacía sentir algo que no lograba identificar. Aún así, no tenía tiempo para detenerse en esos pensamientos. Necesitaba reunirse con ella cuanto antes. Fue entonces cuando notó la presencia de su mayordomo, quien al verlo pensativo, le preguntó si se encontraba bien. Bastian, sin vacilar, le ordenó que llevase a la señorita Odette a la mansión de inmediato, pues era urgente. Robis respondió que cumpliría la orden, pero también le informó que la noche anterior había recibido una visita. Le entregó una nota de la joven Odette, en la que se disculpaba por el comportamiento irrespetuoso de su padre hacia el capitán. En la carta ella aseguraba que no permitiría que volviera a meterse en problemas. Robis también le entregó una carta que había llegado esa misma mañana de parte de la condesa Trier. Al leerla, Bastian quedó sorprendido. Capitán Clausewitz, Odette está atravesando una situación complicada y tendrá que ausentarse por un tiempo considerable. Así que me comunico con usted en su lugar. En lo que dicen, ha sido ingresado en el hospital de Arrats tras sufrir una caída la noche anterior. Las lesiones son graves, incluyendo fracturas en la cabeza y la columna vertebral, lo que lo dejará paralizado de la cintura para abajo, de manera permanente. Impactado por la noticia, Bastian decidió que él mismo iría en busca de Odette.
La situación era más grave de lo que había imaginado. La tarde llegaba a su fin y Odette vigilaba a su padre, quien descansaba en la cama. De pronto, sintió una mano suave en su hombro. Era la condesa Trier. Con una mirada comprensiva, la condesa le sugirió que saliera a tomar aire. Al notar el agotamiento en su rostro, dedujo que Odette no había descansado lo suficiente y con amabilidad insistió en que se tomara un momento para respirar, asegurándole que ella sería a cargo de su padre mientras tanto. Odette salió al exterior y levantó la vista al cielo, sumida en pensamientos que la abrumaban. La idea de estar condenada a cuidar a su padre por el resto de su vida se le hacía insoportable. Sus sueños de trabajar como tutora y tener una vida lejos de Rat se desvanecían. Aquellas esperanzas que alguna vez le dieron fuerzas, ahora parecían escombros en el futuro inalcanzable. Aunque conocía bien la desesperación, eran sensaciones que la acompañaban como una sombra. Esta vez sentía que todo se desmoronaba. Sabía que el mundo era cruel e indiferente con la gente común como ella, y por un momento deseó poder desaparecer como una burbuja. Mientras meditaba en su infortunio, sintió la presencia de alguien cerca. Al levantar la mirada, vio a Bastian Clausewitz. Él comenzó la conversación lamentando el diagnóstico de su padre, pero mencionó que pese al mal momento, debía hablarle de algo urgente. Su expresión era fría, mientras le entregaba una carpeta, instándola a revisar con atención. Todo lo que necesitaba discutir, explicó, estaba en el documento. Dentro de la carpeta, Odette encontró un acuerdo que detallaba los términos de lo que Bastian proponía. Un matrimonio por mandato del emperador, que requería un compromiso de 2 años. En resumen, se trataba de un contrato nupcial para salvaguardar a la exigente princesa. La dama elegida, decía el acuerdo, recibiría una compensación sustancial por su participación en este arreglo. Mientras Odette leía, Bastian mencionó que había pensado en ella como la candidata ideal para este pacto. Si aceptaba, la ceremonia tendría lugar a fines del próximo mes. Indignada, Odette alzó la vista y preguntó si Bastian realmente creía que podía comprar una esposa por 2 años. Con frialdad, él respondió que contrato era la palabra más adecuada, pues lo que proponía era esencialmente un empleo remunerado. Esto la irritó aún más. Con escepticismo, le acusó de aprovechar la situación y aparecer justo cuando su padre estaba en el hospital para ofrecerle ese trabajo. Pero Bastian, solemne, le explicó que no tenía mucho tiempo. El emperador había fijado una fecha límite y ella era su candidata principal, aunque no la única. Además, le dijo que no era un mal trato para ella. Cuando su padre saliera del hospital, necesitaba atención constante y ella se vería obligada a ser su enfermera en una casa alquilada. Entonces, Bastian le preguntó directamente si de verdad quería sacrificar el resto de su vida cuidando a su padre, sabiendo bien que su relación no era particularmente cercana. Odette, al leer los términos, comprendió que ese matrimonio no lo sería en el sentido tradicional de la palabra. Simplemente vivirían juntos bajo el mismo techo, pero solo tendrían que aparentar ser una pareja perfecta en público. Si firmaba, su padre recibiría atención en un sanatorio de primera clase por el resto de su vida, y Tila, su hermana, tendría acceso a una educación en una prestigiosa universidad. Además, recibiría una suma considerable de dinero para comenzar una nueva vida después de esos 2 años. Era, sin duda, una oportunidad para cambiar su destino. Aún así, Odette sintió un dolor en el pecho ante la frialdad de la situación. Con voz temblorosa preguntó si Bastian planeaba casarse con la condesa Lennart una vez terminado su contrato. Admitió haber escuchado accidentalmente una conversación sobre el tema. Bastian, sin inmutarse, le confirmó que sí, ya que para ese entonces la condesa habría terminado su primer matrimonio. Odette también quiso saber si el acuerdo con el emperador era tan favorable como parecía para que él estuviera dispuesto a retrasar sus propios planes de boda. Bastian, seco, respondió que así era. Odette, tras escuchar sus palabras, le solicitó un día para pensar en su decisión. Sin embargo, Bastian se negó e insistió que no podía esperar más y que necesitaba una respuesta inmediata. Ante la presión, ella le arrebató el bolígrafo y en un impulso firmó el contrato. Al hacerlo, no pudo evitar pensar que al fin y al cabo, este acuerdo no era más que una representación, un acto de beneficio mutuo. 2 años no eran nada comparado con lo que podía ganar, una vida distinta. Era mejor aferrarse a esa realidad que desaparecer en la nada.
Bastian, sorprendido por la rapidez de su decisión, la vio desplomarse tras firmar el documento. Antes que cayera al suelo, la sostuvo en sus brazos y, sin dudarlo, la llevó al hospital. Odette, apenas consciente, se sentía débil. Era vergonzoso no poder ni siquiera distanciarse de aquel hombre, quien ahora la cargaba. Al llegar al hospital, Bastian entró con paso decidido. Al ver a la enfermera, le pidió con urgencia que llamara al doctor Kremer, explicando que traía a una paciente agotada. Sin embargo, la enfermera negó el acceso, argumentando que el doctor solo atendía a pacientes especiales. Bastian, con tono imponente, replicó que informase al doctor Kremer que ella era la prometida de Bastian Clausewitz.